Buenos días para todos y para todas. Hoy nos encontramos con Rosana Castiglioni. Rosana, buen día, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en el tema, quiero comentar que Rosana es licenciada en Sociología por la Universidad de la República de Uruguay, que es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. También ha sido profesora visitante en varias universidades, entre las que encontramos la Universidad de Oxford, la Universidad de Leiden, la Universidad de Harvard, y actualmente Rosana es profesora asociada de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales de Chile. Bueno, Rosana, antes ya de entrar en esta conversación, quiero comenzar señalando unos aspectos de la situación actual de Chile. Primero, pues es un panorama difícil y complejo para varios países de la región. Perfecto. Unos van mejor que otros en este manejo de la crisis. Según las cifras que lleva la Johns Hopkins University a la fecha, es decir, hoy, 15 de junio, en Chile se registran más de 174.000 casos positivos por COVID-19 y se registran más de 3.000 muertes por esta enfermedad. Chile ha realizado test de forma masiva, incluso por encima de países como Argentina, como México, como Colombia. El primer brote se detectó el 3 de marzo, sin embargo, hasta el 18 de marzo, el presidente Piñera decide decretar el estado de catástrofe por 90 días, y eso pues implicó la restricción de ciertas libertades como la libertad de movimiento, libertad de reunión, entre otras. Se intentó implementar en este país una cuarentena dinámica, pero al parecer no funcionó ese ejercicio. Y se ha también presentado fuerte presencia militar en ciertos sectores de Santiago. El 30 de mayo, un comité de expertos envió una carta al presidente firmada por más de 2.000 científicos, médicos y académicos, en donde se le solicitaba al gobierno replantear esta estrategia de manejo de la crisis. Y quiero citar un párrafo de esa carta. Se señala: hemos superado a China el número de contagios y sobrepasado la media global de mortalidad con 46,3 muertos por millón de habitantes, sin indicios de desaceleración del brote. Y quiero que comencemos por ahí, precisamente, Rosana. Algo cambió esta estrategia del gobierno en el manejo de la crisis, y si se pudiera hacer una evaluación de ese desempeño del gobierno Piñera en el manejo de la misma, ¿cuál sería? ¿En qué lo ha hecho bien? ¿En qué no lo ha hecho tan bien? Sí, bueno, yo creo que el gobierno fue como agregando capas a esta política inicial que definió a fines de febrero, que en general al principio fue más bien una estrategia de contención, es decir, evitar el ingreso de casos importados al país, con los típicos controles que se adoptaron en otros países también, controles de temperatura al ingreso, había que generar una declaración jurada de salud, de manera tal de poder identificar tempranamente los casos que venían desde afuera para aislarlos y tratarlos. Y progresivamente se fueron incorporando otras medidas, ¿no? Que partieron con, bueno, algunas medidas de aislamiento social, al principio solamente en colegios, luego se fue expandiendo a lugares de trabajo, se alentó el teletrabajo, etcétera, y se comenzó a adoptar este esquema de cuarentenas dinámicas. Yo creo que al inicio la estrategia no fue del todo fallida en términos de la contención, es decir, hubo una estrategia bastante más agresiva que en otros países de testear. Yo creo que el gobierno apostó, y esa fue otra de las patas de la política, y yo creo que eso sí lo hicieron bien, a ampliar el número de camas críticas en el país, y hubo un incremento muy marcado, muy significativo, y una compra muy agresiva también de ventiladores mecánicos. Esa fue la parte que yo creo que más o menos funcionó. El problema fue que
con todos los problemas que esta estrategia traía, yo creo que hubo dos grandes problemas o dos grandes errores del gobierno que son los que estamos pagando ahora y que se traducen en los resultados que hemos visto, que son muy poco alentadores, como tú decías. El primer aspecto que yo creo que fue muy complicado fue que en la semana del 20-21 de abril, el gobierno anunció el llamado Plan Retorno Seguro. Ese plan Retorno Seguro implicaba el relajamiento de medidas de distanciamiento social, de manera tal de que las personas pudieran, sobre todo los empleados públicos, los privados y después los estudiantes, regresar de forma paulatina, progresiva, a sus actividades de carácter presencial. Y en medio de eso también la forma en que se comunicó fue muy clara, en el sentido de que, por ejemplo, una de las subsecretarias de salud diciendo que la gente podía salir a tomar un cafecito si quería y si respetaba la distancia, el ministro de salud diciendo que parecía prudente regresar a las actividades, etc. Y el presidente dio una cadena nacional, además, donde llamaba a los chilenos a retornar siendo responsables, etc. Eso tuvo un efecto prácticamente inmediato. Hay un estudio que lo coordina, no sé si me están escuchando, ¿no? ¿Seguimos al aire, sí? Sí, sí, Rosana. Ok, hay un estudio de la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales y el Colegio Médico, que básicamente no es una encuesta probabilística, pero es una encuesta bastante amplia, donde se hace un seguimiento de trayectoria de las personas, o sea, a las mismas personas se las entrevista en distintos momentos del tiempo, y ese estudio lo que detecta es que el anuncio del Plan Retorno Seguro tuvo como consecuencia la reducción en un 78% del cumplimiento de las cuarentenas. O sea que con esto lo que quiero decir es que el anuncio del gobierno del Plan Retorno Seguro, de la nueva normalidad, fue hecho de manera muy prematura y tuvo un efecto en el incumplimiento de las cuarentenas, y hay muchas personas, muchos académicos que especulan que este es uno de los grandes motivos por los cuales se produjo un aumento en los contagios. El segundo gran error del gobierno, en mi opinión, fue que las políticas, o sea, digamos, el 18-19 de marzo, el ministro de Hacienda, Briones, hizo una serie de anuncios donde dejaba entrever que la pandemia no solamente, digamos, tenía una dimensión sanitaria, sino también una dimensión económica, que las medidas de distanciamiento social imponían un costo, y que iba a haber una serie de medidas para evitar la pérdida de empleo, para promover la liquidez de las empresas, pero esas medidas estuvieron más dirigidas a el trabajo formal y las empresas que a las familias e individuos vulnerables. Y de hecho, digamos, las medidas, por ejemplo, un ingreso de emergencia, ¿no? Para las personas, recién se empezó a pagar la semana pasada. Entonces, evidentemente, si uno no le garantiza la subsistencia a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables, y ahí incluyo a los trabajadores informales, pero también a personas que no necesariamente son pobres, sino que, por ejemplo, tienen situaciones contractuales más precarias, ¿no? Los trabajadores que acá le dicen que boletean, ¿no? Los trabajadores por cuenta propia. Los informales en Chile son 2.400.000, 2.500.000, los cuentapropistas son 1.800.000 más o menos, es decir, es mucha gente que no estaba recibiendo beneficios sociales y que se le hizo imposible a muchos de ellos respetar las cuarentenas. Entonces, yo creo que la combinación de estos dos elementos, es decir, no garantizar las condiciones materiales de subsistencia a las personas más vulnerables o a las personas con empleos precarios, y bueno, hacerlo de manera muy tardía e insuficiente, junto con las consecuencias del anuncio del Plan Retorno Seguro, yo creo que ahí está el nudo de los problemas que el país enfrenta. Rosana, bueno, tú ya has mencionado precisamente este aspecto económico. Quisiera que habláramos precisamente un poco más sobre la incidencia socioeconómica que ha tenido esta pandemia en la población. Salió un informe de la CEPAL
a finales del mes pasado, a finales de mayo, en el que se señala que América Latina tendrá a finales de este año más de 30 millones de pobres, es decir, a esos millones se le van a sumar 30 más. ¿Sí? Y que incluso esto implica que 2 décadas de lucha contra la pobreza en América Latina pues se habrán perdido. Para el caso particular de Chile, en este mismo informe se menciona que antes de la pandemia se pronosticaba que un 9,8% de la población chilena iba a terminar el año en situación de pobreza, pero con esta coyuntura se contempla que un 13,7% lo va a hacer ahora, y que incluso el porcentaje puede ser mucho mayor. Tú ya has mencionado pues este porcentaje de trabajadores informales, de trabajadores con unas condiciones precarias, que realmente no pueden quedarse en la casa cruzados de brazos esperando pues, a que esta cuarentena pase. Incluso ahí ha habido protestas de esta población vulnerable en donde uno de los lemas ha sido, si no nos mata el virus, nos va a matar el hambre. Y a raíz de estas protestas, pues ha salido el ejército a las calles. Entonces, quiero que, digamos, nos comentes más sobre esta situación social que está pasando Chile. Sí, bueno, Chile tiene una peculiaridad respecto de otros países de la región que enfrentan los mismos desafíos. Es decir, si uno abre los titulares de cualquier diario, de un diario colombiano, de un diario mexicano, de un diario español, básicamente lo que va a encontrar es lo mismo, ¿no? Una preocupación por si el sistema sanitario aguanta o no, una preocupación respecto del tratamiento, de las consecuencias económicas de la crisis. Eso es común a todos los países, ¿no? Como dicen acá, aquí y en la quebrada del ají. En todos lados nos enfrentamos a la misma situación. Sin embargo, yo creo que una de las particularidades que tiene Chile es que el contexto político en el cual el COVID-19 llega al país era un contexto político ya de por sí altamente complejo. A mediados de octubre, fines de octubre del año pasado, Chile enfrentó una serie de protestas, se iniciaron una serie de protestas que duraron meses. El disparador fue el aumento del precio del transporte del metro, pero en realidad lo que había de fondo eran dos principales problemas, yo creo. Uno, un nivel de desigualdad que ya se tornaba insostenible, ¿no? Mucha gente que estaba protestando por distinto tipo de demandas, ¿no? Sistema de pensiones, la salud, el empleo, las inequidades de género, etcétera. Pero digamos, la goma que pegoteaba a todos, ¿no? Lo que unía todas estas demandas era, digamos, lo que estaba de fondo era una molestia, un malestar por estos altos niveles de desigualdad. El otro aspecto tenía que ver con una institucionalidad rígida que fue consagrada en la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 fue escrita, fue diseñada en dictadura, o sea que tiene un pecado de origen, si se quiere, un problema de legitimidad de origen, pero a su vez fue diseñado de manera tal de mantener y perpetuar el statu quo. Es decir, se adoptó un modelo que tenía una pata económica, pero tenía una pata política también, que estaba consagrado en la Constitución, y el objetivo principal de esta Constitución era preservar las reglas de juego que fueron diseñadas en dictadura. Con esto lo que quiero decir es que la barrera para producir cambios más o menos estructurales es muy alta. O sea, se necesita un acuerdo realmente amplio. Entonces, mucha gente empezó a ver a la Constitución Política de Chile como una especie de corset, como una especie de amarre que no permitía transformar cambios, en un contexto en el cual además las desigualdades estaban altamente politizadas. Ese escenario, digamos, estalla, se produce este estallido social, y el acuerdo, digamos, para salir de esta crisis que adoptan los principales partidos políticos tiene que ver con comprometerse a un cambio constitucional profundo, a adoptar una nueva constitución a través de un plebiscito. En el mes de febrero, que aquí son las vacaciones anuales en general, la movilización social cayó, pero en marzo retomó con mucha fuerza. El 1 de marzo tuvimos una marcha multitudinaria de ciclistas pidiendo una nueva constitución. Todos los primeros días de marzo, varias estaciones de metro debieron cerrar por protestas y disturbios. Y el 8 de marzo tuvimos una marcha multitudinaria por el Día Internacional de la Mujer. En ese contexto,
surge el COVID. ¿Y por qué es importante el contexto? Porque lo que deja en evidencia, más allá de estos dos ejes, digamos, de la protesta social, es que en el fondo lo que el país estaba enfrentando era una enorme crisis de legitimidad que afectaba a las instituciones políticas y a los actores, a los principales actores políticos, y no necesariamente de gobierno. Ahí caía todo el mundo. Había una dimensión subjetiva de esa crisis de legitimidad, o sea, si tú agarras cualquier encuesta de opinión donde se le pregunta a la gente cuál es su valoración de los partidos políticos, del Congreso, de la presidencia, etcétera, por el piso, y una dimensión más objetiva, si se quiere, no de opinión pública, sino, por ejemplo, de comportamiento, ¿no? Entonces, la evolución, por ejemplo, de la participación electoral venía en franca caída. Y de hecho, si uno tomaba los últimos 25 años antes de la elección de Piñera, hay un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que muestra que Chile tuvo la segunda caída de participación electoral más grande del mundo después de Madagascar. O sea que, digamos, el problema de legitimidad que enfrentaba Chile era enorme. Y la gran paradoja de este país, o no sé si paradoja, pero el gran problema en este país es que ahora lo que tenemos es una clase política deslegitimada, un gobierno con muy bajos niveles de popularidad, unas instituciones que tampoco cuentan, instituciones de representación que no representan realmente a la ciudadanía, y estas autoridades son las que deben hacerse cargo de manejar una crisis sanitaria de proporciones bíblicas, que va a traducirse a su vez en una crisis económica. Entonces el gobierno la tiene muy difícil, y la ha tenido muy difícil. Yo creo que sí hay conciencia que esto, digamos, que esta crisis sanitaria es más que una crisis sanitaria, que va a tener un efecto nefasto en la economía, va a tener un efecto nefasto en el empleo, y yo creo que el gran problema en ese ámbito para Chile ha tenido niveles de empleo relativamente altos, comparativamente, históricamente, pero lo que uno tiene que comprender es que estos niveles de empleo tan altos también estaban asociados a niveles de precarización de sectores medios que fueron pobres en décadas anteriores, que lograron salir de la pobreza, pero en condiciones de alta precarización. Son sectores de ingresos medios que están altamente endeudados. En Chile todos los quintiles de ingreso gastan más de lo que ganan, salvo el quintil superior de ingresos. Son sectores medios que prácticamente no son elegibles para beneficios sociales, porque los beneficios sociales en Chile están altamente focalizados, y que están muy frustrados, ¿no? Y que además, bueno, digamos, esta precarización laboral, muchas personas, digamos, trabajando por cuenta propia, o media jornada, o de manera temporal, que también son muchos los trabajadores temporales en Chile. Entonces, es gente que tiene muy pocas herramientas para hacer frente a una crisis. Ya que mencionas pues este factor del estallido social que surge en octubre del año pasado, ¿cuál es el estado de esa protesta social? ¿La gente está saliendo a manifestarse a pesar, digamos, de esta coyuntura de COVID-19? ¿Las movilizaciones siguen? Mira, algo que a mí me parece sorprendente, no sé si sorprendente o exótico o extraño, ya alucinante, es que Chile estaba altamente movilizado, como yo te decía, la primera semana de marzo. Y la ciudadanía respondió al llamado de la autoridad a distanciarte socialmente y a no estar en el espacio público. O sea, es una cosa alucinante. Prácticamente de un día para otro la gente desapareció de las calles, independientemente del nivel de cumplimiento de las cuarentenas, que eso está asociado con otros fenómenos, como yo decía antes, ¿no? Con las condiciones materiales de subsistencia, etcétera. Lo cierto es que la protesta prácticamente desapareció, y fue de un día para el otro. Incluso hubo un incidente que a muchos de nosotros nos sorprendió, que el presidente Piñera, semanas después que habían empezado estas cuarentenas, etcétera, decide ir, él dice que de manera espontánea, la oposición no le cree,
decide ir a la Plaza Italia. La Plaza Italia o la Plaza Baquedano ha sido el epicentro de las protestas, es donde toda la gente se junta a protestar. Bueno, si la selección chilena gana algo, se juntan a festejar, pero digamos que se convirtió en el epicentro de la protesta social durante las movilizaciones. Y en plena cuarentena, cuando, digamos, la foto de esa plaza estaba totalmente desierta, no había nadie, Piñera va, se saca una foto en esa plaza, que circula profusamente en los medios, en las redes sociales. Él dice que en realidad fue algo súper espontáneo, que iba pasando por ahí, que vio a la fuerza policial que estaba resguardando el lugar, que quiso saludarlos, que se emocionó mucho, y la oposición, incluso sectores de derecha, digamos, cercanos al gobierno, lo cuestionaron enormemente, lo vieron como una provocación o un desatino, etcétera. Bueno, en ese escenario, muchos de nosotros dijimos, esto va a ser, digamos, va a arder Troya, incendió la pradera, va a haber... Y la verdad es que no, que la gente siguió respetando el distanciamiento social. Y eso yo lo encontré absolutamente sorprendente. Esto se mantuvo durante semanas, hasta hace algunas semanas atrás, que en algunos sectores populares hubo protestas aisladas, porque el gobierno había anunciado que iba a haber una distribución de bienes básicos, sobre todo alimentos, a través de cajas que se iban a entregar a las familias que las requirieran, que las necesitaran, pero los beneficios como que no llegaron, se demoraron en llegar, hubo mucha confusión al inicio de cómo se iban a entregar, dónde se iban a entregar, etcétera, y eso provocó que mucha gente en su desesperación saliera a protestar por la falta de alimentos, por la falta de subsidios, etcétera. Pero la verdad es que estos han sido incidentes aislados, no por eso irrelevantes, digamos, pero que el nivel de protesta y movilización social que hubo en Chile en octubre del año pasado y que, digamos, se mantuvo hasta enero con fluctuaciones, la verdad que no volvió a retomarse. Mencionaste este tema de las cajas. El gobierno de Piñera ha destinado más de 2,5 millones de cajas de víveres para las familias más pobres. ¿Ha sido efectiva esta entrega? Te pregunto esto porque en el caso de Perú, pues las entregas de este tipo de beneficios, de ayudas también y de bonos, fue un desastre, incluso se convirtieron en un foco de pandemia. ¿Cómo ha sido en Chile esta distribución? No, acá también ha sido sumamente problemática. Yo creo que, a ver, en general, si uno mira la literatura de política social comparada, algo que uno sabe, que es como una máxima, es que siempre es más fácil, del punto de vista logístico al menos, entregar transferencias que entregar bienes y servicios. Es decir, entregar un servicio tiene toda una... Bueno, en Colombia lo saben muy bien, con todas las transformaciones que vivieron en el sistema sanitario, por ejemplo, ¿verdad? Es súper complicado. Cuando uno quiere entregar bienes, también necesita una logística que no necesariamente está montada, no así con las transferencias, porque los países latinoamericanos desde el 90 para acá fueron adoptando todos, en mayor o menor medida, programas de transferencia condicionadas, o sea que existe una institucionalidad. Ustedes tienen Más Familias en Acción, bueno, inicialmente Familias en Acción, Chile tiene Chile Solidario, etcétera, y digamos, hay una institucionalidad montada. La lógica del gobierno, que tampoco es descabellada, era pensar que si a la gente se le entregaban subsidios para comprar alimentos, entonces la gente iba a salir a comprar esos alimentos. Y que si se entregaban las cajas, se iba a reducir ese riesgo de contacto social. Luego hay otro tipo de interpretaciones que son un poco más maniqueas o no sé, digamos, yo no tengo pruebas, pero digamos, puede ser que apuntan a que en realidad hubo un manejo político, una intención del gobierno de capitalizar con este reparto de cajas, y que era más bien una estrategia para aumentar los niveles de popularidad, etcétera. A mí no me consta, digamos, puede ser, no estoy diciendo ni que sí ni que no, pero digamos, lo primero es un hecho que digamos, hubo una preocupación por evitar esto, y es probable que haya ocurrido lo segundo también. Lo cierto es que además yo creo, esto es mi opinión,
puede que me equivoque, pero me da la impresión también que hubo mucho problema de coordinación con las municipalidades. Los alcaldes en Chile, o sea, las autoridades subnacionales han mantenido una actitud muy crítica respecto al gobierno, respecto de cómo enfrentó la pandemia. Hubo mucha queja de los alcaldes, no solo porque se demoró mucho en adoptar una cuarentena nacional, o por lo menos, digamos, una cuarentena de Santiago, sino también porque el gran argumento de los alcaldes es: nosotros estamos en terreno, estamos en contacto con la gente, sabemos lo que necesitan, y el Estado está centralizando las ayudas y no está descansando en nosotros para que podamos entregar esas ayudas a la gente. Entonces, a lo mejor también hubo algo como de celo político del Ejecutivo, de estar detrás de esto. Pero lo cierto es que por el motivo que fuera, la distribución de alimentos fue muy problemática, no ha llegado, ha fallado, hay gente que dice haber recibido beneficios que no requería, otros que aún están esperando y están en una situación muy dramática. Entonces, no fue la solución, y yo creo que hay una especie de consenso, al menos fuera del gobierno, de que lo ideal hubiera sido entregar transferencias a las familias para que compraran directamente los alimentos. Esta crisis también, de alguna forma, ha reactivado la solidaridad ciudadana. Y en Chile resurgieron las ollas populares. ¿Qué son estas ollas y cómo funcionan, Rosana? Mira, eso está altamente descentralizado. Yo no sé si es producto de la solidaridad o si es más una estrategia de supervivencia espontánea, digamos, de las comunidades que volvieron a esto que en realidad históricamente había ocurrido también. No solamente en Chile ha habido ollas populares, incluso en países como Uruguay, por ejemplo, que ha tenido muy baja incidencia, también se han establecido estas ollas populares. Y hay de distinto tipo, o sea, a veces son autogestionadas por las propias comunidades, que hacen como una especie de pool para cocinar y atender a la gente que lo necesite dentro de la comuna, pero también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están apoyando de manera directa o indirecta, ya sea juntando alimentos para llevarlos a estas ollas, o la propia institución en la que está poniendo en marcha estos comedores, pero yo lo veo más como estrategias de supervivencia ante la adversidad, que, digamos, intentan resolver problemas de acción colectiva que se pueden encontrar en este tipo de escenarios, ¿verdad? Bueno, quisiera que finalizáramos con el tema político. Tú ya mencionaste, hay un plebiscito en Chile que se movió para noviembre de este año. Estaba inicialmente programado para el 26 de abril, pero dada la coyuntura se mueve para el 25 de octubre, y pues prácticamente lo que se va a votar es si se quiere o no una nueva constitución. El próximo año, 2021, hay elecciones presidenciales en Chile, junto con elecciones de diputados y senadores. Con este panorama de crisis, con este panorama también de estallido social que se viene presentando desde el año pasado, ¿qué podría pasar en estas elecciones? Mira, o sea, yo no quiero caer en el lugar común de decir es demasiado temprano pero de verdad lo creo. Mira, yo, a ver, en el plebiscito que fue trasladado desde abril, fue reagendado a noviembre, en realidad estamos votando dos cosas. En primer lugar, se le pregunta a la gente si quiere o no una nueva constitución. Es importante el adjetivo, nuevo. Porque no estamos hablando de una reforma constitucional, sino que una de las discusiones que hubo en Chile fue que se escribiera desde la página en blanco, ¿no? Es decir, desde cero, sin un artículo preestablecido. Y de hecho el modelo colombiano fue un modelo que se tuvo muy en mente, el tema de la Asamblea Constituyente, un poco en el estilo de lo que pasó en los 90, ¿no? A principios de los 90 en Colombia. Lo segundo que se vota en esa instancia es el mecanismo. Es decir, si queremos una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente a la colombiana, es decir, con integrantes electos para ese propósito,
o si se quiere trabajar con una comisión mixta, es decir, compuesta por partes iguales de ciudadanos y ciudadanas electos para ese propósito y legisladores. Este plebiscito, esta elección no es una elección como cualquier otra elección. O sea, si uno mira lo que ha pasado en el resto del mundo, en casi todos, digamos, en muchos países que había elecciones programadas, se reagendaron. El problema es que esta elección es un instrumento para resolver una crisis. Esta elección era como la esperanza que tenían todos los actores de que a través de este plebiscito íbamos a poder salir de esta crisis enorme en la que estamos parados. Entonces, hay algunos sectores de la derecha que están diciendo que en realidad no saben si es inconveniente o no tener en noviembre una elección. Yo creo que si mueven esa elección, el costo político puede ser enorme. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿qué va a pasar? Yo quiero creer que se va a mantener la elección en noviembre y que no va a ser aprovechado políticamente el coronavirus para socavar este plebiscito. Yo creo que para todos los actores va a ser difícil el escenario. Esto no es un problema del gobierno, de nuevo, la crisis de legitimidad afecta a toda la clase política. Entonces, y la oposición le costó mucho, la oposición está altamente fragmentada, la izquierda está muy fragmentada en Chile, entonces no es que la izquierda asumió un liderazgo, propuso algo, etc. Ayer en la madrugada del domingo, surgió un nuevo acuerdo para adoptar nuevas medidas entre la oposición y el gobierno para expandir, por ejemplo, el ingreso de emergencia, y se expandiría bastante, ¿no? Entonces, hay que ver también, esto fue ayer, es muy difícil que te diga ahora, bueno, cuál va a ser el efecto, si lo van a adoptar bien o mal. De hecho, hoy estaba chequeando a ver cómo se iban a entregar las ayudas, porque en el comunicado de prensa no estaba, por ejemplo. Yo creo que si el gobierno logra canalizar adecuadamente la ayuda, o sea, si esta segunda parte las cosas resultan bien, las transferencias llegan de manera efectiva a las personas y el sistema sanitario no colapsa, que ese es el otro, el sistema ha estado al límite pero aún no ha colapsado. Usualmente nos hemos mantenido en la región metropolitana, que es la que está más complicada y es la que concentra la mayor cantidad de población, a un 95-96% de ocupación de las camas críticas. O sea que al filo siempre, ayer anunciaron que había 300 ventiladores mecánicos disponibles. Están reconvirtiendo unidades de atención, las UCI o UTI, no sé cómo le dicen, pacientes críticos, incluso de unidades pediátricas a unidades de adultos para enfrentar el COVID, y esa parte ha funcionado más o menos bien. Si el sistema no colapsa y las ayudas llegan, yo creo que el escenario va a ser muy distinto a si esto sigue aumentando más allá de la capacidad del sistema sanitario de absorber la demanda por atención y las ayudas no se canalizan de manera eficiente. Si este segundo escenario se da, yo creo que ahí las cosas pueden cambiar completamente y que sí, efectivamente, la conflictividad social puede aumentar y irse un poco de las manos, ¿no? Pero estamos en ese momento en el cual es muy difícil saber qué va a pasar. Rosana, pues muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en esta conversación y bueno, esperemos que el sistema no colapse. Esperemos que sí, estamos todos con las cartas puestas a esa apuesta. Así es.